Bienvenidos. El día de hoy analizaremos algunas herramientas con las que cuentan las organizaciones que, como sabemos, de manera cotidiana se pueden llegar a estar enfrentando a ciertas cuestiones que puedan afectar su perspectiva general, como pueden ser incumplimiento por parte de los proveedores que puedan generar problemas de abastecimiento, incumplimiento por parte de los clientes que puedan llegar a generar problemas financieros, litigios, ya sea con otras instituciones como con algún ente regulador, o cuestiones relacionadas a los recursos humanos, por ejemplo, que, como digo, son cuestiones que pueden estar afectando la perspectiva o la visión general que tenga una organización, tanto al corto como al mediano o a largo plazo. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas de estas cuestiones recién pueden ser conocidas cuando se hace un análisis profundo en materia económica o materia financiera. Y es por eso que es importante hacer análisis periódicos de estas herramientas para, en base a ellas, poder determinar hipótesis o conjeturas de cómo algunas variables que son importantes pudieran llegar a comportarse en un futuro determinado. Estas herramientas son el punto de equilibrio, la contribución marginal y el margen de seguridad. Los objetivos de la clase de hoy serán comprender la importancia de la determinación del punto de equilibrio económico y financiero para el corto plazo, analizar los factores que influyen en los desplazamientos del punto de equilibrio, analizar las aplicaciones prácticas en el ámbito empresarial del punto de equilibrio, contribución marginal y margen de seguridad, y obviamente cimentar las bases para la futura aplicación de herramientas financieras de mayor complejidad. La bibliografía de referencia la pueden encontrar en estos libros y en cada uno de esos capítulos. El punto de equilibrio es aquel en donde los ingresos que provienen de un determinado volumen de ventas se igualan con los costos de la organización. El punto de equilibrio va obviamente a indicar cuál es el nivel de operaciones que vamos a requerir para cubrir todos nuestros costos, y obviamente también nos va a permitir evaluar cuál es la rentabilidad que se relaciona con cada uno de los niveles de venta. A este análisis también del punto de equilibrio por ahí lo podemos conocer como el análisis de costo, volumen y utilidad por la gráfica. Nosotros, cuando graficamos el punto de equilibrio, lo hacemos en relación a los costos y utilidades y en función al volumen. El primer paso acá, para tratar de establecer el punto de equilibrio operativo, consiste en identificar tanto ingresos como costos. Y obviamente no olvidarnos de nuestros conocidos costos fijos, que, como sabemos, son todos aquellos costos que no están relacionados al nivel de producción, el volumen de producción. Por eso vemos que es una recta horizontal que va en paralelo al volumen, al eje de las X, donde graficamos el volumen. Y los costos variables, que, como sabemos, sí son los costos que dependen directamente del volumen de producción. En este punto, ¿sí? En el punto de equilibrio es en donde se igualan todos los costos con los ingresos, ¿sí? En ese punto, lo que nosotros conocemos como una pérdida o como un déficit pasa a ser un superávit, ¿sí? Una ganancia. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros teníamos en este punto como costos mayores a nuestros ingresos pasan a ser ingresos mayores a los costos. Muy, muy sencillito. En ese punto de equilibrio también nosotros vamos a saber que nuestra utilidad antes de intereses y de impuestos es 0, ¿sí? Ya que la diferencia que se hace entre los ingresos, los costos, tanto fijos como variables, nos va a dar una utilidad antes de intereses y de impuestos igual a 0. En función a eso también podemos partir a encontrar una fórmula para obtener cuál es nuestra cantidad de equilibrio. Como dijimos, en este punto en donde las utilidades antes de intereses y de impuestos son 0, se da también la relación con los ingresos totales,
menos los costos fijos y menos los costos variables totales, ¿sí? Acá, si nosotros desarrollamos esta fórmula, vamos a ver que podemos sacar factor común de la cantidad, y como sabemos que la utilidad ante intereses y impuestos en el punto de equilibrio es 0, podemos simplemente despejar Q y obtenemos nuestra fórmula para la cantidad de equilibrio. A ver, acá esto más o menos es lo que nosotros ya conocíamos, pero lo importante es tratar de hacer un análisis acerca de cuán importante es este punto de equilibrio, ¿sí? Porque a partir de acá nosotros podemos llegar a analizar cuál es el ritmo de crecimiento de las utilidades por encima del punto de equilibrio, ¿sí? En la medida que el volumen de producción va aumentando, cómo crece la utilidad positiva, ¿sí? Utilidad positiva obviamente, nuestro superávit en la organización. Nos permite también analizar este punto de equilibrio, qué porcentaje representa dentro de la capacidad normal de producción de una organización. ¿Sí? Imaginemos que una organización tiene una capacidad normal de producción de 100 unidades y el punto de equilibrio lo encontramos en las 90 unidades. Seguramente esta organización va a tener un margen de seguridad muy pequeño. Ahora vamos a hablar de lo que es el margen de seguridad también. Nos permite también analizar cuál puede ser nuestra utilidad máxima en función al volumen de actividad. Nos puede ayudar a determinar qué efecto podría llegar a tener una política de precios acerca de nuestras utilidades y obviamente cuál es el porcentaje que representan tanto los costos fijos como los costos variables dentro de la estructura de ingresos de la organización, ¿sí? También presenta algunas desventajas. Si bien nosotros vemos es un análisis bastante sencillo, como lo que podemos observar, tanto las curvas de costos como de ingresos en realidad no son curvas, son rectas, las vemos graficadas como unas rectas, y esto nosotros sabemos que no es así, porque los costos tienen un punto de inflexión en base a la mayor productividad de los recursos que van participando en la producción. Los ingresos también los graficamos como una recta, pero esto implica la existencia de un mercado de competencia perfecta, y sabemos que no hay nada más alejado de la realidad que justamente eso. Aparte de este inconveniente que presenta este análisis, sabemos que en este caso también cuando graficamos, los precios permanecen constantes durante todo el análisis, ¿está? Y si el precio varía, nosotros deberíamos modificar el sistema completo, ya que el ingreso total no va a ser el mismo. Por eso vamos a tener un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Obviamente sin mencionar los efectos que esto podría llegar a tener en la demanda, en función a cómo van cambiando los precios. Los costos fijos también permanecen constantes durante todo el análisis. Vemos que en función a cómo van aumentando el volumen de producción, los costos fijos permanecen inmutables durante todo este análisis. Y bueno, esto tampoco resulta siempre de esta forma. Como nosotros sabemos, hay costos que permanecen fijos, pero hasta cierto nivel. Y luego empiezan a modificarse, ¿tá? Como por ejemplo cuando podemos llegar a pasar de una planta a otra planta de producción, o el mismo volumen de producción que va modificándose, y tenemos costos fijos que durante todo un volumen de producción son fijos y posteriormente pueden aumentar o disminuir, pero ya cambian, no van a ser estos mismos que nosotros representamos acá. Otro tema también es que podemos llegar a encontrarnos en organizaciones en donde el sistema de trabajo o la productividad misma pueda llegar a modificarse. Entonces, obviamente tenemos que volver a rehacer todo el sistema. Otro tema también importante para nuestra asignatura es el de la contribución marginal, que también va a ser visto más adelante de manera un poco más recurrente cuando trabajemos con presupuestos. La contribución marginal, como indica la diapositiva,
es el margen en el que cada producto o servicio vendido contribuye a cubrir los costos fijos. También esta contribución es considerada como un indicador financiero que permite conocer la diferencia entre el precio y los costos variables que aporta a cubrir los costos fijos. En este caso también, como está presentada en esta fórmula, nosotros podemos visualizar la contribución marginal unitaria, es decir, cuánto aporta cada producto vendido a cubrir los costos fijos. Igual más adelante veremos un caso práctico como para comprender su importancia. Ahora bien, como vemos, esta fórmula nos permite analizar el punto de equilibrio económico en cantidades, es decir, nos permite conocer el volumen que se debe comercializar para alcanzar ese equilibrio. Pero también es importante conocer en qué nivel de ingresos y en qué nivel de costos se logra ese punto de equilibrio. Por esto nosotros sabemos que el equilibrio de una empresa se logra cuando los ingresos totales se igualan a los costos totales. Simplemente reemplazando, y también como sabemos por propiedad matemática, si multiplicamos ambos lados de una ecuación por la misma variable no se va a alterar, y es por eso que también haciendo algunos pasajes de término nosotros podemos llegar a la ecuación del punto de equilibrio expresada en ingresos. Que como nosotros también sabemos, en realidad es el precio por la cantidad, o pueden ser considerados las utilidades, o como también lo podemos llegar a denominar, punto de equilibrio expresado en términos nominales o en utilidades. Esta ecuación también nos permite observar la contribución marginal, pero ya expresada en términos porcentuales. Ahora bien, con el objetivo de poder ejercitar y con el objetivo de poder incorporar de mejor manera estos conceptos, yo propongo este ejemplo que es bastante sencillo. Es una empresa que tiene costos operativos fijos de 12.000, costos operativos variables de 10 por unidad y que vende sus productos en 25 pesos por unidad. Para esto nosotros vamos a presentar nuestro sistema de ejes cartesianos que nos va a permitir ir visualizando los cambios y los efectos que podemos ir generando en cada una de las variables con respecto al punto de equilibrio. El punto de equilibrio que se va a dar en la intersección entonces del ingreso y los costos. En este ejemplo yo iré haciendo algunas preguntas para las cuales a mí me gustaría que ustedes puedan pausar el video y que puedan ir trabajando cada uno sobre estas situaciones. Como nosotros habíamos visto recientemente, las cantidades de equilibrio las podemos saber en base a esa fórmula que relaciona las variables que plantea el ejemplo. El costo fijo, el precio y los costos variables nos dan la información de que el punto de equilibrio se encuentra en las 800 unidades. Estamos hablando obviamente de volumen. Y acá también, como podemos ver que en este punto de equilibrio la contribución marginal es de 15 pesos. Otra conclusión que podemos llegar a obtener al respecto es que siempre en el punto de equilibrio la contribución marginal va a ser igual al costo fijo. ¿De dónde surge esto? Simplemente de multiplicar esa contribución marginal por la cantidad. Ahora, expresado en nuestro sistema de ejes cartesianos, el punto de equilibrio se da en las 800 unidades. Supongamos que los costos fijos de esta empresa aumentan en 3.000 pesos por unidad. ¿Y esto qué efecto va a generar sobre el punto de equilibrio y por qué? Como podemos observar, el punto de equilibrio ahora se desplaza en 1.000 unidades, se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué surge esto? Simplemente porque al tener mayores costos fijos necesitamos tener un mayor volumen de ventas para poder cubrir esos costos fijos. Como la contribución marginal no se modifica, sigue siendo de 15 pesos por unidad, necesitamos aumentar el volumen de ventas.
Siempre relacionando con la situación original, supongamos que los costos variables de la empresa disminuyen a 9 pesos. ¿Y qué efecto va a generar sobre el punto de equilibrio y por qué? Como podemos observar, el punto de equilibrio ahora se desplaza hacia la izquierda y lo encontramos en 750 unidades. Ahora sí, la contribución marginal se modifica. Al tener menos costos variables, hay una mayor contribución marginal, mayor capacidad unitaria de cubrir el costo fijo y por lo tanto el punto de equilibrio se encuentra por debajo de las 800 unidades iniciales. Y siempre comparando nuevamente con la situación original, suponga que el precio de la empresa aumenta en 5 pesos y qué efecto va a generar de nuevo sobre el punto de equilibrio y por qué. Ahora lo que vemos que se modifica, cambia su pendiente, es la recta o la curva del ingreso total. Obviamente lo que sucede es que tenemos que comercializar menos unidades para alcanzar ese punto de equilibrio, producto de que, si bien en este caso no se modificaron los costos, comparando siempre, como dije, con la situación original, lo que sí tenemos es una mayor contribución, es decir, cada unidad vendida contribuye en mayor medida a la cobertura de esos costos. Pero esto expresado nuevamente desde el volumen, desde las cantidades. Ahora, yo propongo el mismo ejemplo, pero con las unidades económicas, es decir, con el valor nominal. En este caso, el punto de equilibrio económico lo vamos a encontrar en el ingreso o los egresos de 20.000 pesos. Que como yo les había dicho anteriormente, podemos ver que el resultado de la multiplicación de la contribución marginal unitaria por la cantidad de equilibrio iba a permitir cubrir en ese punto el costo fijo, que como sabemos son 12.000 pesos. Entonces nos preguntamos, ¿y los 8.000 pesos restantes a dónde están? Para poder alcanzar el equilibrio, bueno, va a resultar de la multiplicación de los 10 pesos de costo variable por las 800 unidades que se lograban comercializar en el equilibrio. Entonces llegamos al punto de equilibrio monetario de 20.000 pesos. Representado en nuestro sistema de ejes cartesianos, el punto ahora estaría graficado o estaría representado sobre la ordenada del origen. Suponga ahora que los costos fijos de la empresa aumentan en 3.000 pesos. ¿Y qué efecto va a generar esto sobre el punto de equilibrio y por qué? Como vemos, el punto de equilibrio ahora se va a encontrar en 25.000 pesos. Esto sucede nuevamente porque aumentan los costos fijos. Al aumentar los costos fijos y al no modificarse la contribución marginal, necesitamos tener ingresos mayores para alcanzar ahora el punto de equilibrio. Suponga ahora que los costos variables de la empresa disminuyen a 9 pesos. ¿Y qué efecto va a generar sobre el punto de equilibrio y por qué? Ahora vamos a ver que el punto de equilibrio económico lo vamos a encontrar en los 18.750 pesos. Esto se va a dar, obviamente va a disminuir la cantidad nominal que se necesita para cubrir el equilibrio, porque ahora sí aumenta la contribución marginal y cada unidad vendida contribuye en mayor medida a lograr el punto de equilibrio. Por eso disminuye. Y de nuevo el efecto sobre el precio, supongamos que ahora aumenta en 5 pesos y qué efecto va a generar sobre el punto de equilibrio. Como sabemos, va a disminuir el punto de equilibrio, lo vamos a encontrar en 18.000 pesos, pero el efecto ahora se da sobre el gráfico de los ingresos. Aumenta la contribución marginal y cambia la pendiente de los ingresos. Otro tema importante para nuestra asignatura es el del margen de seguridad. Este margen mide el porcentaje del volumen de ventas
que puede perderse sin ingresar en zonas de pérdidas. En un sistema de eje cartesiano nosotros vamos a ver que el margen de seguridad va a ser toda esta parte por la cual la organización puede trabajar por sobre el punto de equilibrio. A ese margen lo vamos a medir con esta fórmula, con esta fórmula en donde se relacionan los ingresos totales con el valor nominal del punto de equilibrio económico. En realidad lo que representa este margen es la resistencia que tiene una organización para poder permanecer en esta parte, en las zonas de superávit o en las zonas de ganancias. Como indica la diapositiva también, va a mostrar cuál es la fortaleza o la resistencia económica de una empresa y hasta dónde puede disminuir su volumen operativo. O cuánto también debería aumentarlo en caso de que esté trabajando ya en una zona deficitaria. Y en base a esto nos encontramos entonces con un margen de seguridad positivo si estamos trabajando con nuestra empresa en una zona superavitaria, es decir, una zona de ingresos mayores a costos, o margen de seguridad negativo si estamos trabajando en una zona deficitaria o aquella en donde los costos son mayores a los ingresos. En sí lo importante de entender este margen de seguridad es que cuanto mayor sea el margen, más resistencia o más fuerza va a tener la empresa ante cualquier situación contingente que pudiera disminuir las cantidades comercializadas en un mercado. Siguiendo con nuestro ejemplo, teníamos una empresa que tenía costos operativos de 12.000 pesos, que tenía un costo por unidad de 10 pesos y que vendía su producto en 25 pesos por unidad. Ahora comercializa un total de 1.200 unidades, es decir, está trabajando por sobre el punto de equilibrio, que recordemos era de 800 unidades. Entonces, ¿cuál va a ser su margen de seguridad? Del 33%, lo que significa que pudiera llegar a disminuir un 33% su volumen operativo, su volumen de ventas, pero que de todas maneras estaría trabajando por sobre el punto de equilibrio. Lo que puede pasar también es que la misma empresa comercializa un total de 700 unidades, que nosotros sabemos nuestro punto de equilibrio era 800, por lo tanto ya sabemos que estamos trabajando por debajo de nuestro punto de equilibrio y estamos trabajando con un margen de seguridad negativo, que en este caso va a ser del 14%. Es decir, tendríamos que tratar de aumentar un 14% nuestro volumen de comercializado en el mercado para ingresar en una zona de ganancias. Por otro lado, el punto de equilibrio financiero, que es aquel en donde se da un equilibrio en el flujo de efectivo. Como indica la diapositiva, es el punto en donde los ingresos de efectivo se igualan a los egresos de dinero. Gráficamente podemos representar la función del punto de equilibrio financiero con una línea en donde la ordenada al origen está representada por la inversa del costo fijo, que no considera la cifra de depreciaciones, y la pendiente, que es la representación gráfica de la contribución marginal. La diferencia fundamental entre ambos puntos de equilibrio, es decir, entre el económico y el financiero, es que en el financiero estamos igualando los ingresos con los egresos, no ingresos con costos. ¿Y por qué hago esta diferencia? Básicamente porque el punto de equilibrio financiero implica solo movimiento de caja, es decir, que no va a considerar las depreciaciones, que bueno, como sabemos son una parte importantísima del costo fijo, pero que no implican erogaciones monetarias. En este caso, para quienes estén por ahí un poco confundidos o mareados con estos términos, tanto económico como financiero, yo recomiendo puedan mirar el video de la primera unidad, en donde se hace mención a estas diferencias. Entonces, de esta manera podemos presentar las fórmulas utilizadas para hallar los valores, tanto el expresado en cantidades como el expresado en valor nominal. Y bueno, nuevamente
a modo de ejercitación y tratando por ahí de afianzar estos conceptos, volvemos a considerar la empresa con la que venimos trabajando, pero con el dato adicional de las depreciaciones. Recomiendo entonces puedan pausar el video y calcular los valores para el equilibrio financiero de esta empresa. Muy bien, expresado en cantidades, entonces el punto de equilibrio lo encontramos en las 533 unidades, la cual se representa en el eje de la abscisa, y el valor nominal lo encontramos en las 13.333 aproximadamente, lo cual lo vamos a representar gráficamente en la ordenada del origen. Acá, como podemos ver, este punto de equilibrio financiero requiere un menor esfuerzo de ventas, tanto en cantidades como en utilidades, que el equilibrio que habíamos visto anteriormente, el económico. Pero lo importante es que el punto de equilibrio financiero representa un saldo de caja cero, ya que va a permitir igualar egresos con ingresos, pero no cubre las depreciaciones. Por lo que, si nosotros recordamos lo que habíamos visto en las primeras clases, el objetivo de todo administrador financiero es maximizar la riqueza de las organizaciones. Y aquellos administradores que se centren solamente en alcanzar el punto de equilibrio financiero estarían destruyendo riqueza, ya que no alcanzan a cubrir las depreciaciones. Y bueno, como veremos más adelante, también cuando analicemos herramientas de evaluación de proyectos de inversión, el punto de equilibrio financiero estaría generando un valor actual neto de 0 pesos. Pero bien, lo que yo considero quizás un poco más importante que saber cuál es el punto de equilibrio, no estoy diciendo que conocer el punto de equilibrio no sea importante, o sea, todo lo contrario, pero es que podemos saber cuántas unidades debemos comercializar para alcanzar una determinada utilidad en términos económicos o financieros. Recordemos que la administración financiera, mediante la utilización de varias herramientas que iremos viendo a lo largo de la asignatura, nos va a permitir realizar un análisis prospectivo, que es lo que es el verdadero desafío, lo interesante. O sea, un análisis del futuro. Y en base a la información contable, que es la información del pasado, podemos suponer o podemos inferir de lo que puede llegar a suceder en el futuro y poder tomar mejores decisiones. Continuando con nuestro ejemplo de la empresa que teníamos anteriormente, con los costos fijos de 12.000, con el dato adicional de las depreciaciones, nosotros podemos saber si la empresa desea tener una utilidad antes de intereses y de impuestos de 10.000 pesos, cuántas cantidades económicamente necesitaría comercializar, que en este caso serían 1.466 unidades. Pero también podemos saber cuántas cantidades necesitaría para obtener esas utilidades en términos financieros, que serían 1.200 unidades. Por esto, o sea, si tenemos el conocimiento de que dentro de una X cantidad de tiempo necesitamos tener, como en este caso, una X cantidad de utilidades positivas, 10.000, ya sea porque necesitamos, no sé, automatizar la planta de producción, adquirir un nuevo rodado, o invertir por ahí en la compra de materia prima para el stock, por ahí relacionando un poco con el problema económico crónico de nuestro país, podremos, en base a este conocimiento del punto de equilibrio, sumar la utilidad deseada y obtener la información de cuántas unidades necesito comercializar para tener ese dinero adicional que nos permita alcanzar ese objetivo planteado. Tengan en cuenta que en este caso no estoy hablando del periodo de la real efectivización de la cobranza de esa utilidad adicional. Por esto vamos a necesitar hacer otro cálculo adicional en relación ya al periodo de cobro, que bueno, después en la parte de índice vamos a ir viendo con mayor profundidad y al cual le vamos a ir agregando un poquito más de dificultad. Y bueno, a modo de conclusión, podemos decir que el punto de equilibrio económico
permite conocer el volumen de ventas necesario para cubrir todos los costos de una empresa, como vimos, costos erogables y no erogables. Por eso, en este punto del equilibrio económico, el saldo de caja va a ser positivo, pero igual a las depreciaciones, que es importante para generar estrategias de comercialización, ya sean de precios, de margen, de utilidad o de la utilidad deseada, que no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, que puede ser quizás una de sus principales desventajas, ya que, como sabemos, en realidad esto sí afecta al poder adquisitivo del dinero, y que se analiza como si los ingresos y los costos fueran estáticos, además de ser muy poco realista el hecho de que suponga los costos y los ingresos como inalterables durante un periodo de producción, o que no existan por ahí problemas en cuanto a la clasificación de costos fijos o costos variables, lo cual sabemos no es así, bastante problemática esta clasificación. Y en cuanto al punto de equilibrio financiero, que permite conocer el volumen de ventas para poder alcanzar la inversión realizada, que por también lo que le dije, más adelante nosotros veremos, es el punto de equilibrio que genera un valor actual neto igual a 0, y que un administrador financiero que se centre únicamente en alcanzar el punto de equilibrio financiero puede estar destruyendo valor para la empresa, porque, bueno, básicamente porque no estaría cubriendo las depreciaciones de los activos. Muy bien, por cualquier consulta que pudiera llegar a surgir, recuerden que tienen a disposición los foros en los cuales vamos a estar compartiendo información también con la contadora.